por supuesto, como todos los lunes, en nuestro segmento Hagamos que Funcione, nos acompaña Patricia y hoy vamos a hablar de las señalizaciones para personas que tienen alguna condición. Sí, Bienvenida, Patricia. Buenos días, bueno, muy grato nuevamente compartir la mesa aquí, siempre es un placer pues poder entrar a las casas de las personas que cada día se interesan un poquito más y además tocar este tema tan sensible. Sí, pues hoy vamos a hablar un poquito pues de la señalización que vemos en las calles y también muy importante de los puestos de estacionamiento, el parqueo para las personas con discapacidad. Es increíble que hoy por hoy todo el mundo sabe, yo creo que ya es como información general, que los estacionamientos celestes o azules que tienen una silla de ruedas son para personas que no pueden movilizarse fácilmente y que tienen un permiso especial. Sin embargo, es increíble que hoy por hoy todavía sigue gente irresponsable que sin tener ninguna condición se toman el atrevimiento de utilizar estos espacios con la excusa de que es que no, es un 5 minutitos. En esos 5 minutitos puede ser que usted, esos 5 minutos, llegue una persona que sí realmente lo necesita y que además tiene el permiso porque hay un sticker especial para las personas que necesitan estos estacionamientos. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Efectivamente, para poder utilizar estos parqueos sin ser objeto de una multa, porque recordemos que ahora la multa es de $300 por utilizar el parqueo de discapacidad si no tenemos el sticker. Necesitamos sacar ese permiso. Ese permiso tiene un protocolo. Primero se debe llenar una planilla, un formulario que está en la página del Senadis. Usted lo descarga, llena su planilla. Luego va hacia un médico idóneo, especialista, generalmente son los médicos fisiatras los que emiten un certificado de discapacidad. Ellos deben especificar qué tipo de discapacidad tiene y debe colocar qué tipo de aditamentos, si silla de rueda, bastón, andadera usted utiliza o la persona que usted va a trasladar en dicho carro. Este certificado debe ser válido no mayor a 6 meses, o sea que debe ser súper actualizado. En ese tema, pues nosotros hemos discutido un poquito porque una persona, por ejemplo, que sea invidente, a los 8 meses va a seguir siendo invidente. Exacto. Un lesionado medular, a los 8 meses va a seguir siendo lesionado medular. Entonces creo que también tenemos muchas barreras en ciertas cosas, pero bueno, para el que lo va a hacer de primera vez, tiene que tener un certificado médico no mayor a 6 meses de emitido. Deben ir después con el certificado médico y el formulario lleno a la oficina del Senadis con 3 fotos tamaño carnet, copia de la cédula. Si es un menor de edad, de llevar el registro de nacimiento. Wow. Okay. Y deben ir para solicitar su permiso. En este caso, por ejemplo, si yo soy mamá de una persona, de un niño en este caso, que no puede caminar o que tiene alguna cierta condición. De repente yo tengo ese sticker en mi carro, pero las personas dicen, pero si ella, o sea, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuando yo voy con el niño o no me lo dan a mí porque yo puedo caminar perfectamente y el niño se traslada en su coche? No, es que realmente el niño necesita una comodidad para poder sacar la silla o el coche y poderlo trasladar. Es correcto. Entonces realmente se le da al carro donde va a ir trasladada esa persona con discapacidad. De hecho, deben llevar, en el formulario se especifican los datos del carro también, del vehículo que se va a utilizar. Es importante que los papás sepan que sus niños tienen derecho a tener esa preferencia. Y lo voy a explicar por qué. Porque mucha gente dirá, bueno, pero si es un bebé que yo puedo cargar y después abren el coche más allá, sí, pero todo lo que yo pueda disminuir de impacto incluso al cuidador, por ejemplo, si yo puedo nada más trasladarlo al coche y del coche desplazarlo versus cargarlo, llevar el coche aparte y en una acera montarlo, entonces lo ideal es que yo tramita el certificado para poder gozar de ese beneficio que realmente no es beneficio y es como mucha gente lo ve. Claro, es un derecho. Es un derecho. Patricia, me llama la atención ahora que hablas de coche, chico y tal, porque muchos papás en casa podrían decir, pero yo también tengo que usar un coche y llevar a mi hijo que no tiene nada, que no tiene ninguna condición especial. Y muchas veces la gente lo que no entiende es que tú tienes la opción con tu hijo que no tiene capacidades especiales de llevar o no llevar el coche. Pero con un chico que tiene una discapacidad lo tienes que llevar siempre. Buen punto. Sí, y además de eso, pues obviamente acuérdense que necesitamos un certificado médico. Entonces el certificado médico va a decir que ese niño no tiene, gracias a Dios, en ese momento ninguna discapacidad. O sea, el coche es
un extra que usted quiere, pero un niño neurotípico, como nosotros llamamos, puede o no tener el coche, si no usted lo carga, puede llevar el canguro, lo puede llevar en brazos, en fin, pero el coche realmente es el medio de transporte de los niños con discapacidad. Hablemos ahora como de las condiciones que tiene que tener este parking, porque veo que este estacionamiento en muchos de estos establecimientos tiene una dimensión más grande por obvias razones, porque sacas chécheres, pero eso no se respeta en todos los establecimientos. A veces ves los parkings del mismo tamaño y inclusive hay lugares donde los parkings están unos al lado del otro como en hacinamiento, diría yo. Sí. Y es verdad, es incomodísimo. Sí, es incomodísimo. Sí. Una persona realmente, estos carros que inclusive están adaptados y que tienen rampas, pues la rampa no puede salir para ningún lado. No, y además, sí, exacto. Ellos tienen unas indicaciones que además a mí me parece injusto que no se cumplan, porque tú te metes hoy en día en internet y pones medidas estándar de parqueo para personas con discapacidad y aparecen todas. Son bien sencillas, ahorita no las recuerdo específicamente completas, pero creo que son 2x2 porque debe ser súper amplio, ¿ok? Y debe permitir abrir las dos puertas del auto, porque recordemos que podemos tener o el caso de alguien que traslade a una persona con discapacidad y se debe poder abrir plenamente la puerta del copiloto, o hay personas con discapacidad que ellos mismos manejan. Entonces tienen que permitir que se abra la puerta del piloto para que ellos puedan sacar su silla y trasladarse. ¿Ok? Yo quiero hacerle una pregunta también y en torno a este mismo tema. Hace poco cuando tuve la lesión de la rodilla no podía prácticamente ni caminar y para mí era muy incómodo, pues tenía que manejar, tenía que hacer algo. Fui al médico, fui cuando voy al hospital, me doy cuenta y me percato que no me puedo estacionar en los estacionamientos llamados normales porque son muy angostos. Porque ya ya no es como antes que tú te bajas, abrías la puerta de tu carro totalmente y tenías un poquito de cuidado en no golpear la del otro, sino que ahora ya no se abre todo, se abre parcialmente. Es cierto. Y yo realmente, bueno, mi carro es automático, así que no necesito la pierna, no necesitaba la pierna izquierda. Y bajarme, tener que doblar la rodilla me dolía muchísimo. Tiene que salir como fotocopia. Así, de lado, exacto, tiene que salir como fotocopia, como dice yo, sí. Decidí estacionarme en los estacionamientos para discapacitados. La verdad es que no podía, no tenía otra opción. Pero cuando voy regresando me sentí con pena ajena realmente. Pues yo voy y me veo una señora pero con esta cara de desprecio. Y con todo y que voy apoyado en muleta, caminando así y todo. Y la verdad es que me dejé pensando, ¿qué uno hace en estos casos también, Patricia? Sí. La verdad es que no me gustaría incomodar, pero sí es cierto, ya no te puedes estacionar en los estacionamientos normales. Me tocaba ¿Qué uno puede hacer también? Ok, en ese caso yo recomendaría, no hay una ley que estipule la discapacidad temporal, ok, o sea, hay que evaluar qué grado de discapacidad hay, porque lo ideal ahí sería, pues obviamente con el informe de tu médico, pues si ves que es algo que se va a prolongar, porque realmente yo digo que si es algo que va a ser un fin de semana, una semana, tú no vas a hacer un trámite pero si vemos que va más allá y como nos están dando, fíjense que para esto sí se puede utilizar lo del informe que tiene vigencia de 6 meses, eso quiere decir que es una incapacidad o una discapacidad temporal, porque probablemente tú pasas ahorita una certificación de discapacidad, te van a dar un nivel, porque hay niveles de discapacidad también, y entonces te van a dar un nivel y ellos decidirán si aplicas o no para la asignación del sticker. Pero ya cuando tú tengas que hacer otro informe por renovar el certificado, qué sé yo, ya dirán, bueno, ya no tiene la discapacidad, o sea que ya no se limite. Entonces, valdría la pena en estos casos informarse en Senadis, que son quienes otorgan estos certificados, para ver cómo se tramita, si tú crees que esto va a durar un poco más allá. Lastimosamente, no hay como un sticker como de en transición o en recuperación para utilizarlo. Algo que no existe. Algo creo que rápido que te dé el doctor, para que en verdad, bueno, realmente nada, me quedé así una semana, gracias a Dios estoy joven y me recuperé muy rápido, hasta a mí me asombró, pero fue en esa ocasión específica, cuando salí la cara de repudio de la señora. Sí, lo que pasa es que no tenías el sticker, si hubiera venido un guardia te pone la multa. Me pone la multa, yo me sentí súper mal porque yo dije, hasta me sentí de que la discapacidad que tenía era hasta falsa, yo dije, no lo volví a hacer. Yo entiendo a la señora porque me puedo identificar con ella por una razón. Cuando yo veo estos carros estacionados en esos estacionamientos y no tienen el sticker, ya me estoy imaginando un juega vivo, una señora que entró a comprar un pan y se quedó tomando un café y después pidió la... No, pero claro, cuando tú llegaste lo más seguro fue que ya estaba molesta, bueno, vio que estabas con muleta, ya seguro que le pudo haber cambiado la cara, al menos que se vino y... Como adulto mayor
que la discapacidad del señor era mayor que Era la mayor mía que la y tuya. yo lo Ah, incomodé pero es que a él. había alguien esperando el puesto. Sí. Ah, Sí, o y sea, la discapacidad, y me sentí súper mal porque pensé que la discapacidad era mayor que la mía y yo le estaba ocupando el puesto, pero realmente, entonces, en verdad ahí me sentí súper mal. Entonces también fue. Me alegro que te hayas sentido mal. Entonces, no puede ser No nada, se habló puede ser sobre al otro lado. los tamaños. Yo he visto, bueno, mi negocio es bienes raíces y yo veo eso en edificios locales comerciales. Pero hay edificios que ponen uno nada más como para decir, Lo yo tengo un espacio celeste pintado. Pero en el espacio angosto, ahí mismo ponen la rampa. O sea, no hay forma de meter carro con rampa. No hay forma que eso se penalice. realmente ¿Pero sí, quién pero les voy a penaliza? decir, ¿Eso lo que quién pasa es penaliza? que, bueno, ahí debería irse al MOB, o sea, todo lo que es obras y también al Senadis. O sea, ¿por qué? Como un Porque- operativo en Sí, conjunto. lo que pasa es que acá poco denunciamos. O sea, Poco. Ese es el realmente error. Poco denunciamos. Porque la gente se cansa de la burocracia. O sea, de repente yo veo algo que me parece injusto. Sí, lo voy a pelear. Voy para el primer sitio y probablemente me pongan trabas. O sea, aquí nadie ha dicho que ir a poner una denuncia va a ser algo fácil. Y no se continúa y no se penaliza. Entonces, si yo no tengo una consecuencia de algo que estoy haciendo equivocado, ¿para qué lo voy a Pero es cambiar? que a ti te tiene que dar un permiso de ocupación en Ese una es el construcción. problema, ese es el y si problema, que ese eso parking debería estar no tiene regulado. las dimensiones adecuadas. Entonces, no te Eso pueden debería dar- estar no te puedo regulado dar permiso de para- operación. así como hay regulaciones, por ejemplo, para el permiso de habitación de los bomberos, por Ajá. ejemplo, que tienen que ir los bomberos y chequear que todo esté bien. Eso debería formar parte de lo básico para poder asignar el permiso. Pero ahí de es donde hay ocupación. corrupción, Por porque te ejemplo, ahí es donde hay que pasan la trabajar. platita por debajo y te sacan, Y te sacan el con tu permiso. Y parking de- realmente como hemos hablado, mucha gente dirá, no, bueno, pero supongamos que sean ¿sabes? En estas barriadas de casas, muchas casas que son conjuntos cerrados. La gente dirá, bueno, pero es que si aquí hay una discapacidad le tocará el de la casa, entonces ¿para qué voy a, no sé, el área social? ¿O para qué voy a poner en el área de visitas un puesto de discapacidad, por ejemplo? Claro. Pero es que realmente tú nunca sabes cuántas personas con discapacidad van a estar ahí, discapacidad transitoria, o tú no sabes de repente cuántos niños puedan hacer que los van a utilizar. Entonces, el llamado también va primero a sensibilizar. Tenemos que denunciar mucho más estas faltas, incluso denunciar al que puso el puesto. Ya el Ministerio de Tránsito, ya Tránsito está avalando las denuncias por chat y las Por aplicaciones por Twitter. O sea, toma la placa, toma el puesto, si puedes pon la hora, día, para que quede como bien evidencia. Imagínate que Esas hace... cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlo. Aquí es la única hace- manera de educar a la sociedad. O sea, imagínate tú que tú no sepas, te paraste, crees que nadie te vio y de repente te llegue una multa cuando vas a renovar la placa de $300, pues, tú no vuelves a hacer. Claro que no lo vuelves a hacer. ¿Me explico? A mí me parece increíble, aquí lo denunciamos hace años no, cuando recién empezó aquí, incluso no sé, era un diputado o una diputada en un estacionamiento de un mall con su placa de diputado estacionado en el parking de personas con discapacidad. Y aquí lo denunciamos no solamente de aquí, el noticiero de otros canales. A mí me parecía increíble, yo lo puse por Twitter y yo decía, pero, o sea, ¿qué? Imagínate, un diputado que tiene que dar el ejemplo estacionado en este parking. A mí eso me parece increíble que no tengamos, a mí eso me da pena, a mí me dio vergüenza y ahí realicé que estamos en una sociedad que no es tolerante, es una sociedad que tiene, le vale tres pepinos la discapacidad o estos temas, sin pensar que en algún momento nosotros podemos estar en ese lugar, porque no estamos exentos de que nos pase un accidente y que un día no podamos caminar, ni Dios lo permita, No, pero si eso no nos es puede una- ocurrir, Es un familiar. o un familiar, Mira, o sea... ¿quién pone la boleta? Parecerá una pregunta boba, pero no. La vez pasada, en Costa del Este, llegó un policía a llamar la atención a una señora y la señora la ha insultado, que no tenía derecho y le ha dicho, "Ay, y el clásico, tú sabes quién soy yo. Ajá. Ay, Dios mío, qué feo. El policía dice, se metió al carro y se fue. El policía se Wow. fue. No sé qué apellido era la señora, pero los intimida. Entonces, no, a la señora decía, es que este es un espacio municipal, eso le compete a la policía municipal. ¿Es cierto eso? Eso es lo más triste. Ahí está. Es un espacio... Hago la pregunta porque Porque tú no tienes no la respuesta, tengo- yo no tengo la no respuesta. sé. El policía no tenía O la sea, respuesta. se supone... ¿Quién castiga? O sea, es que yo lo que creo es que eso debería... O sea, si eso es una ley... Eso es cualquier policía. Sí. que puede emitir eso, porque incluso... O sea, es que eso estás violando un derecho fundamental.
O sea, estás violando un derecho fundamental, el libre tránsito de esa persona, porque lo que pasa es que como no hay empatía en la sociedad. Pero el libre tránsito... Claro, porque Sí. si la persona con discapacidad no se puede estacionar ahí y voy a otro sitio, probablemente no la puedan bajar. Claro. No, me refería, hice ese gesto de libre tránsito porque aquí cerramos calles, cerramos todo, el libre tránsito. O sea, la palabra libre tránsito no le dan la aplica. importancia que merece. Sí. No, no le No le da da. la importancia que merece, y yo siempre hablo de la permanencia, de que constantemente para una persona que tiene una discapacidad, esto es su realidad de Día a día. todos los días. Alexis tuvo su lesión y por unos días sintió lo que siente una persona todos los días de su vida. A nosotros nos duele la cabeza 2 horas y ya estamos diciendo, Dios mío, no aguanto la cabeza, Dios mío, no aguanto la cabeza. Imagínate eso en una persona con discapacidad que todos los días tiene, usted lo sabe, cuando usted tiene 2 o 3 hijos, que ya movilizarse es complicado cuando tienes varios hijos. Ahora imagínate que esto con una persona con discapacidad y que te pase todos los días. Yo pienso que si hacemos un poco empatía con eso, cuando estamos desesperados y no hay parking en el mall y te quieres parquear de todas maneras donde no te tienes que parquear, vas a pensar un poco más y no lo vas a hacer. Es lo mismo que hablamos al principio del tranque. Yo también estoy apurado. Yo también puedo, mi mandado también dura 5 minutos. Yo también nada más es entrar y salir. Lamentablemente hay tráfico, lamentablemente hay otras personas que también tienen mandados de 5 minutos y lamentablemente hay personas que tienen discapacidad y que quisieran también que están tuvieran, haciendo mandados. y que también están haciendo su mandado de Y tienen 5 su minutos. derecho. Es creo que es forma de pensar, no es lo ancho para mí, lo angosto Exacto. para el resto es del la mundo. empatía. Realmente es que el problema es que somos poco empáticos. A mí me llamó mucho la atención las propagandas que estaban haciendo, la publicidad que hicieron creo que el año pasado, que salían personas con discapacidad frente a un puesto, Sí, a un sí. parqueo, y decía, si tomas mi puesto, quieres también mi discapacidad. Yo no sé qué tanto impacto tuvo, pero realmente es eso. O sea, tienes que ponerte en el puesto del otro para ver si de verdad quieres gozar de eso, lo que tú llamas un beneficio, que no es, porque además desproporcionado. O sea, es que hay un puesto de discapacidad Exacto. por 20 puestos de los otros. Entonces, solamente un uno. discapacitado Entonces, puede llegar. el primero que llegue y que tenga la suerte de conseguirlo libre, o después dar vueltas por si es un mall por todos los puestos a ver dónde consigo. Realmente, si nosotros tenemos que pelear un puesto, imagínense ellos que nada más tienen uno. O sea, les queda súper difícil. Una Yo quiero agregar situación algo de de- por vida. O sea, De eso por es- vida, exacto. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Aldo, y la verdad es que esa palabrita, y me parece algo tan ochentero y noventero de tú sabes quién soy yo, me molesta tanto que la Navidad pasada en esta farmacia muy, muy concurrida, pero vamos a forrar nuestros regalitos siempre, llego yo y me estaciono y veo que alguien me está bloqueando. No puede ni siquiera entrar porque el carro de esa persona está tan pegado al mío que no había ni siquiera, yo no podía entrar. Y yo, bravo, esperando, bravo. Cuando de repente se me ve una señora discapacitada, muy mayor, que es la que viene llegando en el carro que estaba al lado mío. Y ya yo me calmé, yo dije, asumía que la otra persona no era discapacitada tampoco, la que estaba en su estacionamiento. Y viene y entra otra, y viene saliendo la otra señora que también sí era discapacitada. O sea, solamente tenían uno nada más. Venía el otro y estaban bloqueando uno de los otros 2 carros. La tenían bloqueada la señora, empezaron a discutir con la otra señora que estaba esperando, que no sé qué. Y la señora se aproxima, el seguridad de la forma de decir, tú no sabes quién soy, y nada más dice, señora, así se fue. Ya, porque es verdad, o sea, el tipo le dijo, ¿quién no sabe quién soy yo? Se sienten humillados, se sienten porque no dan el ejemplo. Yo creo que Ay, pero sí. a mí me encantan los guardias que me dicen que ven eso y dicen que, ay, usted puede ser, yo sé que usted está bravo, hay que tener un día más, no sé qué. Pero no se puede estacionar ahí. Pero Pero no tú se puede sabes que estacionar y aquí está su El boleta. modelo que Haga lo le deberíamos dé la gana con seguir eso. a las personas que realmente, porque creo que las personas del pueblo ven que estos tipos hacen lo que le da la gana, se estacionan donde le da la gana y hacen lo que quieran con el país. Realmente tenemos que seguir el ejemplo americano. El ejemplo americano le ha dado golpe A mí las me da personas risa, que tienen porque- más dinero y le dicen, ¿sabes qué? Si ellos le hacen las cosas mal, también van para... Va van- Que estas van personas, presos. y lo más ridículo, es que estas personas cuando viajan, y vamos a poner un ejemplo, en Estados Unidos, donde si el Ay, certeza del sí. castigo, no se estacionan en los parkings Ah, no, con dicen las personas que de hay discapacidad que- porque que- sabe que el que el país boletón va. primermundista. Tú acabas de decir algo. En Alemania, las boletas de auto te la Te ponen la envían digital. según el carro y según lo que aparece de tu salario. Wow. No, el año pasado metieron a un señor que iba manejando por el carro,
$155.000 boleta de ¿Cuánto ganaba? velocidad. Muy bien. Ganaba mucho dinero. Mucha boleta. ¿Sabes Está qué? bien. Es que yo siento que eso es lo que falta, un castigo Yo ejemplar. estoy segura de eso. O sea, yo estoy ¿Dónde? convencida. Es que lo que pasa es que esto es como cuando educamos a un niño. Es igualito. Nosotros tenemos que educar a la sociedad. Es decir, si nosotros tenemos un niño y el niño hace algo mal y yo no lo reprendo y él no tiene consecuencia de eso, él va a crecer pensando que él lo puede seguir haciendo. Lo va a Exactamente. hacer toda la vida porque no le va a pasar absolutamente nada. Claro, y si usted está en el carro con su hijo y usted se parquea en un parking de discapacitado con el hijo, le está diciendo a su hijo que está bien. Exactamente. Ok, pero si nada más es un momentito, papito. Ajá, No, mira, no. Y eso pasa con todo. Lo digo porque, por ejemplo, yo suelo textear mucho. Te Y aquí confiesas. me voy a confesar. Confesa. Y un día mi hija agarró y me dijo, mamá, está prohibido manejar mientras chateas. Entonces yo le dije, mami, pero estoy en un tranque y no me mueve. Me dijo, sí, pero igual puedes chocar. Y yo ahí dije, es verdad, o sea, tengo carro aquí, yo estoy en el volante. Y ahí le dije, voy a hacer todo lo posible por no... Y ahora cuando me monto en el carro pongo el celular en silencio, porque donde yo empecé a ir tiqui, tiqui, yo dije, ya es trabajo, no sé qué, e intento de verdad conscientemente hacerlo. Entonces, eso es muy válido porque estamos dándole ejemplo a los niños de que de repente si yo me paré aquí 5 segundos, esa persona por esos 5 segundos no merece mi respeto. Así es. Esa persona por 5 segundos puede esperarme a mí. No, es tan valioso el tiempo de ella como el mío. tiempo tuyo. Y Y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos. Precisamente tenemos tweets. Ustedes les encanta participar de nuestros temas. @el ají de tu vida. A ver si producción nos pone los tweets. Dice Jair Boss Team, @el ají de tu vida. Los que usan nuestros espacios violan e ignoran la ley 42. En el Maracaná pasa cada vez que hay juego y los SPI no dicen nada. Qué pena. Así es, mira. También nos escribe Ilka Esquivel, dice, saludos jóvenes, hace falta línea de seguridad en vías para cierto. discapacitados. No todos pueden subir puentes elevados. Horror. Así es, Así totalmente. Hay muchas cosas. Hace un tiempo atrás yo hice el tour, no sé si ustedes lo han hecho con Juanpi, de Mi Silla y Yo, y realmente te das cuenta de lo hostil que es esta ciudad para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ha sido diseñada para autos, no para peatones, y mucho No menos para peatones. para Y silla de mucho ruedas. menos, o sea. Hablando de Juanpi, uno de sus programas había estacionamiento. Llegaron a salir con Yabel del carro, pero del espacio del carro hacia la puerta había una rampa, pero una rampa que cuando lo vi, que eso parece Cuaresma, larga. ¿Quién karate le sube a Juanpi o a quien sea, al menos que tenga, tú sabes? ¿Qué pasó ahí con el resto de la Sí, gente? pero es que además lo que la gente no sabe es que no es, o sea, porque mucha gente dice, no, pero tiene rampa y la rampa es así. O sea, lo ideal de la rampa larga. es que las personas se puedan autopropulsar, es decir, que una persona en silla de ruedas Puede ser pueda capaz atrás de subir, claro. subir la rampa sola. O sea, es que cuando pensamos en independencia para las personas con discapacidad, es que una persona pueda vivir y trasladarse sola, dependiendo obviamente de su condición. Claro. Pero lesionados medulares, por ejemplo, que si la lesión es baja, suelen trasladarse muy bien solos. Tenemos rampa donde es imposible porque donde apenas ellos se inclinen se va la silla para Se va atrás. la silla Por para mucho, las sillas de ruedas tienen como unas trancas atrás, como unas palanquitas y unas rueditas que bloquean que se vayan para atrás, pero cuando la pendiente es muy alta, pues obviamente no van a poder. Entonces eso es lo que la gente no entiende. Si vas a hacer una rampa, tienes que hacer una rampa con una inclinación lo suficientemente discreta, porque puede ser larga, pero entonces tienes que hacer una rampa y tienes que hacerla quizás con una vuelta para que la pendiente sea de verdad accesible. Y eso toda información, la gente, los arquitectos, lo saben. Todo lo Siempre estudian todo en eso, la o sea, lo universidad. estudian en la Además, universidad, o sea, no es una nosotros información de que estamos hay. promoviendo que incluso, pero es que antes los ingenieros y los arquitectos no salían de la universidad con esos conocimientos. Pero hoy en día no se justifica que los proyectos nuevos... Si lo hacen. no te- Yo hice un año de arquitectura y te lo enseñan todo. En arquitectura te enseñan todo, cuánto debes medir, cuánto mide una acera, cuánto mide una rampa, todo te lo enseñan en la universidad. Bueno, pero por ejemplo, yo lo que decía, suponiendo que anteriormente no fuera tan boom, porque a veces hacemos las cosas porque están de moda, ¿ok? O porque... Siempre se han hecho así. Sí, pero realmente ahorita que la población con discapacidad está aumentando mucho. Y les voy a decir por qué. Primero, porque la calidad de vida está mejorando, es decir, hay mejores atenciones. Los bebés que están naciendo prematuros, su expectativa de vida es mucho más alta y muchos de ellos probablemente vayan a tener alguna consecuencia neurológica, o sea que probablemente tengamos jóvenes con discapacidad más allá, porque anteriormente pues la atención inmediata no era tanto y los bebés prematuros morían en su mayoría. Segundo,
todos nuestros años de vida se van prolongando. Hay una discapacidad que va con el ser humano, que es la vejez. Disminuimos en velocidad, el Alzheimer, eso es una discapacidad. Trasladar a una persona con Alzheimer o una persona, por ejemplo, con artritis. O sea, entonces tenemos que ver que si nuestra población va envejeciendo, probablemente nuestros espacios tengan que ser más sensibles y más amables. Entonces, ¿por qué no empezar desde cero? No justifico que para dar un permiso de habitación o de ocupación, entonces esas estrategias o esas herramientas no estén adaptadas plenamente. Tolerancia y a las autoridades más certeza del castigo, yo creo que también es parte del trabajo de los medios de comunicación, así como hace poco un medio de comunicación estuvo transmitiendo a una persona que pasó por debajo de un puente elevado y la multaron y la esposaron y todas estas cosas porque no atendió al llamado de la autoridad, y a mí me encantó que lo sacaran y lo exhibieran públicamente, porque después lo vas a pensar dos veces. Eso es dar ejemplo. Yo creo que los medios tenemos que sumarnos a esto, y hubo un tiempo que lo hacíamos, creo que lo hemos dejado porque aquí todo es como por moda. Creo que tiene que ponerse de moda y ser una moda constante para que tengamos una sociedad mucho más sensible, mucho más informada y una ciudad mucho más amigable en todos los sentidos. Pero todo empieza desde aquí, la mentalidad que tengamos nosotros. Gracias, ejemplo, Patricia. Siempre a la orden. Yo quería comentar rapidito, hubo hace creo que 3 semanas un caso de alguien que se estacionó en un gimnasio conocido de la ciudad, en el puesto de estacionamiento, y todo el mundo lo grabó. Entonces salió en las redes, pero yo creo que aunque salió en las redes no se hizo la denuncia. O sea, realmente es más productivo que ese tiempo que va a invertir subiéndolo en Twitter, en Facebook, en lo que sea, lo haga direccionado a la autoridad y lo denuncie. Porque lo que nos interesa que lo sepan son ellos los que pueden poner la multa, no nosotros, que sabemos lo que está pasando, pero sí creo que es importante que el ciudadano que está comprometido, el ciudadano responsable, el ciudadano que quiere hacer un cambio, emita la denuncia en estos casos. Eso se llama hacer patria. Hacer patria. Exactamente. Lo dijiste como debe ser. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Siempre. Tu información de contacto para todas las personas. Pueden contactar al 395-4228 o al correo avantipanamá@gmail.com y nuestras redes @avantipanamá.